un conjunto tan descomunal de productos financieros opacos y sin respaldo real detrás, que prácticamente toda la economía se ha convertido en lo que aquí se ha llamado siempre el pelotazo. Hoy la economía mundial es un casino basado en un pelotazo permanente donde se emiten productos financieros sin ningún tipo de respaldo real, sin ningún tipo de aporte real, pero que de alguna manera son los que están dirigiendo la economía. Todo el mundo debe a todo el mundo. El problema es que hay una burbuja financiera, inmobiliaria y sobre todo parasitaria a nivel mundial de tan grandes dimensiones que en cualquier momento puede hacer colapsar la economía. Y hay otro tema, antes de entrar más directamente, que es el siguiente. Todo esto que acabo de referirme a él, hay que entenderlo en el marco de la Unión Europea. Yo me he acordado mucho, he escrito hace poco un artículo en Rebelión sobre ese tema, se llama El euro y Zulanita, porque a mí me tocó el honor de trabajar en el equipo de Zulanita durante muchos años, 10 años. Y vivimos todo lo que es el debate del euro, que fue un debate muy duro dentro de Izquierda Unida y que sin duda alguna rompió Izquierda Unida y fue lo que hizo surgir Nueva Izquierda y sobre todo la operación dirigida por la Dirección de Comisión Obrera y por Antonio Gutiérrez de romper a Izquierda Unida. Una operación marcada por Antonio Gutiérrez, dirigida por él, con connivencia de una parte fundamental de Izquierda Unida y sobre todo del Partido Socialista que estaba detrás preparando la operación. Y no fue casual que en esa operación el tema de Europa y del euro era el gran tema. Nosotros, cuando surge el debate de Maastricht, para todos fue un desafío, ¿no? Porque muchos de nosotros, yo soy jurista de profesión, politólogo, pero no habíamos nunca entrado a discutir a fondo los problemas de Europa. Entonces, muchos de nosotros hicimos, yo dirigía en aquel tiempo la Fundación de Investigaciones Nacionales, e hicimos cantidad de debates sobre la Unión Europea, Maastricht y todos sus derivados. Y llegamos a una conclusión. La conclusión fue que si nosotros aceptamos la Europa de Maastricht, dejábamos de ser inmediatamente una fuerza de izquierda. Así de simple. ¿Por qué? Porque Maastricht constitucionalizaba el modelo neoliberal que se estaba imponiendo en Europa y que la construcción europea era la vía regia al neoliberalismo y que si eso culminaba con el euro, la situación sería muy grave. La pregunta era muy simple, ¿no? Era un debate de economistas que está muy bien diseñado ese debate, que era un debate que se planteó en esa época si Europa era o no, perdón, si el euro o no era una moneda aceptable para Europa, si era posible una moneda en este tipo de Europa. Para decirlo así más técnicamente el euro, Europa, la Unión Europea es una zona monetaria óptima. La discusión fue grande, pero fue tramposa. Porque la inmensa mayoría de los economistas del establecimiento dijo que sí. Sin embargo, los teóricos de las zonas monetarias óptimas siempre hablaron de la posibilidad de que se produjeran choques asimétricos. ¿Qué era el choque asimétrico? Eso era muy simple. Pero pongo el ejemplo que pone Krugman cada 2x3, que es California o Florida. Krugman dice, España no está peor que California, España no está peor que Florida. El problema es que si hay una crisis en California, llega el Estado
soberano apoya a ese país, a esa región, a ese Estado federado y con el apoyo sale de la crisis. ¿Eso qué quiero decir con eso? Que esas instituciones no se dan en Europa. Europa tiene prohibido ayudar a los estados. O sea, el Banco Central Europeo puede ayudar a un banco, pero nunca a un estado. Es decir, que, como decimos nosotros en aquella época, el euro era empezar la casa por el tejado. No había detrás cimientos para tener una moneda única. ¿Por qué? Porque para tener una moneda única hace falta un Estado. Y Europa, de antes y de ahora, no es un Estado, es un mercado enorme dirigido por un banco central. Pero no es un Estado. ¿Por qué? Porque no tiene una política común económica, no tiene una hacienda común, no tiene un estatuto de los trabajadores común, no tiene una seguridad social común. ¿Qué tiene? Entonces, ¿por qué Europa era problemático el euro? Era problemático porque cuando tú dejas el velo monetario, dejas la moneda de cada uno de los países y solamente usas una moneda, tú ya compites directamente con otros países sin intermediario, que era tu moneda. ¿Eso qué hace? Que Europa tiene productividades muy diferenciadas. ¿Cómo va a ser lo mismo el capitalismo francés que el capitalismo alemán, que el capitalismo griego, o que el capitalismo portugués, o que el capitalismo español? ¿Cómo va a ser lo mismo el capitalismo alemán que el capitalismo italiano? Puede ser parecido al capitalismo del norte de Italia, pero del centro y del sur no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega una crisis se produce choque asimétrico, es decir, que afecta desigualmente la crisis en función del poder real que tenga cada uno de la economía. A decirlo en plata, afecta más a los más débiles y afecta menos a los más fuertes. Y la salida es más fácil en los más fuertes que en los más débiles. Eso nosotros ya lo dijimos en el año 90. Mi amigo Pedro Monte escribió 2 libros dedicados a ese tema, explicando justamente eso, que el problema no era euro sí, euro no, sino qué tipo de Europa se iba a construir. Y una Europa neoliberal iba a tener una moneda neoliberal, iba a tener consecuencias muy negativas cuando llegase una crisis económica. No hay ninguna casualidad que a los PIN le haya afectado mucho más que a los demás. Como ha dicho antes el compañero, son economías con unas productividades relativas mucho más bajas que las más grandes, con estructuras industriales pequeñas y muy dependientes. Por ejemplo, aquí